creen que lo escuches, amado? Amén. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome el control. Y empezamos con esa alabanza, con la cruz. Donde empezó nuestra amistad. A veces se nos olvida volver al punto de partida. Creemos que vamos ya volando y se nos olvidan los principios. La base de todo es el momento y el lugar donde tú te encontraste. Por si se te olvida de esas alabanzas, si acaso se te olvida. Si acaso se olvida, solo será tu. Si acaso se escapa, sí, Jesús. Si acaso se si acordarse una vez al año, que son 3 días, jueves, viernes, sábado, 4 días, domingo, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección, y los demás, y el tiempo, y el otro resto del año, no acordarse, o, entre comillas, acordarse todo el tiempo y no acordarse los 4 días principales de la Semana Santa. ¿Está conmigo? Todos decimos gloria a Dios por la Semana Santa. Pero ¿por qué decir gloria a Dios por la Semana Santa? Por las vacaciones. Es porque vas a restaurar tu vida en esos 4 días por lo menos. Vas a limpiarte
de todo lo que hiciste en el año. O sea, así me explico. O sea, hay un pleito, que los cristianos estamos como los calculetos y los, ¿cómo se llama nosotros? Los grotescos, y que quién tiene la razón. Y la verdad es que la Semana Santa es una. Amén. Y la Semana Santa, para algunos, está terminando ahora. Para algunos, todo termina con el amén. Cuando tú terminas una oración, cuando dices amén, todo el mundo deja de orar. ¿Sí o no? Pero lo demás, ¿qué pasa después del amén? Lo que quiero decirte que la Semana Santa se tiene que vivir. La Semana Santa no es de 4 días. Pero, ¿qué pasó en realidad en esa Semana Santa? Yo quiero hacerte una pregunta y quiero empezar con esto mi mensaje. ¿La fama de Jesús es más ahora o antes cuando él vivió? No me responda, yo lo voy a explicar y después responda usted mismo. Tiene 2 escenarios. Le estoy hablando cuándo fue más famoso Jesús. Si cuando él entraba a un lugar, cuando él llegaba a una ciudad, cuando él miraba a alguien, usted sabe lo que sucedía. Usted sabe cómo Pedro fue llamado, Juan fue llamado. No fue llamado a través de una evangelización. Pedro no fue llamado y tocado a través de un tratado, de un mensaje. Pedro fue llamado a través de una mirada. ¿Se puede imaginar usted la mirada de Jesús? ¿Cómo cautivaba? ¿Cómo penetraba en los corazones sin decir palabras, sin mediar palabra alguna? Si Jesús lo miraba fijamente y usted era transformado. ¿Está conmigo? ¿Sí? ¿Se puede imaginar el alboroto que pasó cuando llegó a la casa de Marta y María y empezaron a llorar y le empezaron a reclamar, a decirle: Señor, si tú hubieras estado aquí, tu amigo no hubiera muerto? Hace 4 días que murió y ayer el cuerpo se descompuso. ¿Está conmigo? Y se puede imaginar el impacto que causó Jesús cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así lo dijo en ese pasaje. En ese pasaje fue que lo dijo él, antes de resucitar a Lázaro. ¿Se puede imaginar usted el impacto que causó cuando le dijo a la niña, la niña cume, el cocinera, levántate? Y la niña se levantó. Cuando Jesús llegaba a un lugar, Señor, y verdad, eso era transformado. ¿Se puede imaginar que Jesús estuviera aquí predicando? Como que mi prédica, usted tocaba, ahora imagínate que estuviera el Señor aquí enfrente, que fuera Él que se paseara en carne y hueso y lo empezara a ver a usted y lo tocara y lo ministrara. ¿Qué fuera? ¿Usted cree que daríamos abasto en esta iglesia? Si fuera Jesús el que estuviera aquí, en vivo, le estoy hablando carne y hueso. Estoy hablando si fue más famoso Jesús cuando anduvo haciendo bienes, los milagros. ¿Se puede imaginar usted el impacto que causó Jesús cuando él iba por una calle? Él iba con sus seguidores, porque siempre detrás de Jesús andaba un montón de gente. Ellos iban por un lado, digamos que en esta calle venía Jesús, caminando por aquí. Y por esta calle en el medio, por este pasillo del medio, venía una mujer llorando la muerte de su hijo. Y con los dolientes, los familiares dolientes llorando, porque igual duele desde antes que se le haya muerto un hijo que se le muera ahorita, igual duele. Y los padres creo que no estamos diseñados para enterrar a nuestros hijos. Cuando pasa el dolor más atroz, yo no digo que uno no sienta para enterrar a sus padres, pero es lo más común. Pero enterrar a un hijo ha de ser doloroso, ha de ser triste, ha de ser uno de los dolores más grandes. Yo no sé, quizás es sentir que las entrañas, yo no sé qué dolor se puede sentir. Pero se puede imaginar usted el impacto cuando Jesús venía caminando y se encuentra con el entierro. ¿Y sabe qué pasó? Lo resucitó. El Señor se levantó. Que pudo haber causado a la gente
Cuando dijo el sermón del monte, tenía como 5,000 personas. Cuando hicieron el milagro de la multiplicación de los peces y de los panes. ¿Se puede imaginar cómo? O sea, yo no sé, de verdad, se lo digo, que si nosotros tuviéramos a Jesús aquí y la gente supiera que Jesús está aquí en vivo predicando y que su palabra y haciendo milagros, resurrecciones, levantando muertos, sanando enfermos, liberando endemoniados. Hermano, aquí tuviéramos culto, ojo, las 24 horas del día, sin interrumpir. ¿No cree usted? ¿Se puede imaginar usted ver un milagro de Jesús en vivo? Los leprosos, cuando se le acercaron de lejos, están sanos. Y de repente usted puede ver la carne pudriéndose y de repente la piel como de niño rosadito. ¿Qué causaría? ¿Fama o no? Claro que sí. Pero le pregunto, ¿cree usted que es más famoso Jesús ahora o en ese momento? Yo lo veo en la televisión. ¿Qué responde? Lo voy a ayudar con algo. Isaías 52, capítulo 13. Isaías 52, capítulos, versículos, del 13 al 15, y también Isaías 53, del 1 al 3. Dice el Señor en su palabra: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que de la de los hijos de los hombres. Así se asombrará él a muchas naciones. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desdeseado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Yo no voy a decir por qué la fama de Jesús es más ahora que antes. Y ojo, y es más ahora, no porque haya más gente, más cristianos que antes. ¿Sabe por qué es mayor la fama de Jesús ahora? Amén por el Viernes Santo. No fue la fama de Jesús por el Viernes Santo. Ojo, yo no sigo a Jesús por el Viernes Santo. ¿Está conmigo? Yo no sigo a Jesús por la corona de espinas. Yo no sigo a Jesús por los clavos. Yo no sigo a Jesús por las escupidas, la vergüenza y la blasfemia que hicieron contra él. Porque la palabra de Dios está diciendo aquí que en los momentos, en el tiempo, Isaías estaba profetizando y les estaba diciendo que Jesús va a ser famoso, pero con cierto grupo pequeño. Y que iba a haber más gente que lo iba a despreciar, que lo iba a aceptar y que lo iba a acoger y agarrar como Dios. Cuando habla de raíz de tierra seca, así va a ser el corazón del pueblo de Israel, sin fruto hacia él. No iba a ser atractivo. ¿Por qué? Porque su fama, su gente, la gente que lo iba a seguir, iba a ser gente común del mundo. ¿Sabe quién enseña a Jesús? ¿Sabe usted quién enseña a Jesús? Los ladrones.
los despreciados, los enlutados, las viudas, los pobres. ¿Está conmigo? ¿Ah? Los enfermos, los adúlteros, los endemoniados. ¿Qué atractivo va a tener? ¿Cómo yo iba a seguir? No él. Si la ley supuestamente era para todos, pero la gente no podía mezclarse. ¿Está conmigo? O sea, ¿cómo va a creer usted qué atractivo va a tener? Y de repente viene el Señor y sus seguidores más fieles, el liderazgo que Él levanta. Gente del culto, dice la palabra de Dios. Había ladrones entre ellos, Judas, traidores, Judas. Había gente que se creía más que los demás. Juan se la picaba porque creía que era el preferido de Jesús. Jesús no tenía preferido siempre. ¿Está conmigo? Y Juan decía eso de los hijos de Zebedeo que tenían la guayaba tener antes del tiempo. Ya, fue hasta la nana, que la mamá fue a pedirle que se sentara uno a la derecha y otro a la izquierda. Gente pescadora, ahí no había doctores de la ley, ahí no había la gente de la alta alcurnia, ni los más intelectuales, había gente común y corriente. Y eso a Jesús no le da la fama. ¿Está conmigo? Miren, y para colmo de males, muere crucificado, es decir, en una cruz. ¿Y saben quiénes morían en ese entonces bajo una sentencia de cruz? Los criminales más malvados que pueden haber. ¿Está conmigo? Como que estuviéramos nosotros juntas sentenciando a la pena de muerte a alguien que mató a su hijo, a un recién nacido, a alguien que le voló la cabeza a 4 personas. Ese tipo de persona era el que quedaba, el que moría en la cruz. Y sabe, y para variar suben las 2 preciosidades que tenía la mano en la cruz. Tenía el premio Nobel de la Paz en ese entonces, tenía el premio empresario de la paz, alguien digno de respeto y de admiración. ¿A quién escribió la cruz? A 2 ladrones, mismas riquezas como se llaman. No sé de dónde lo han sacado, pero sí dicen que son 2 ladrones a la par, y súbele desnudo. ¿Está conmigo? Se burlaron de él, y con una corona de espinas, por la burla, como él decía que era el rey de los judíos, entonces le pusieron una corona, le pusieron un manto. ¿Está conmigo, iglesia? Sí, tuvo fama. Sí, el Viernes Santo. Pero ¿saben qué pasó? Bueno, se lo voy a sumar más. Si yo hubiera estado ahí, que me dice esa canción, yo quizás me hubiera sumado a los que le silbaban. Yo quizás me hubiera sumado. ¿Saben por qué? Porque todas las circunstancias, materialmente hablando, objetivamente, daban lugar como parecería un delincuente. ¿Está conmigo? Y cuando él murió en la cruz del Calvario, para algunos todo terminó ahí. Miren, si todo hubiera terminado el Viernes Santo, estuviéramos en un grave problema. Yo no sé qué les estuviera predicando. Es más, no les estuviera predicando. ¿Está conmigo? Miren, si sabe, Jesucristo tuvo su derrota más grande. ¿Sabe cuál fue? La cruz. Esa fue la derrota más grande de Jesús al final, viéndolo desde el punto de vista objetivo, no espiritual, porque tiene sus efectos. Salvación, su sangre, los clavos y todo tuvo su razón de ser. Pero si todo se hubiera quedado ahí, el Viernes Santo, yo no hubiera sentido Jesús. ¿Por qué cree usted que estaban tristes los apóstoles, los discípulos?
¿saben qué es lo bueno? Que hubo domingo de resurrección. Y la fama de Jesús, la historia la partió, no el Viernes Santo, señores. La historia y la fama de Jesús y el poder de Jesús, y por lo cual tiene millones de seguidores ahora, actualmente, y son más, y su fama es más. Y no porque lo vemos, sino porque lo sentimos. Fue por el bendito domingo de resurrección, porque Jesús no se quedó en la cruz, sino que Jesús resucitó al tercer día, y ahí demostró el poder sobrenatural. Y por eso yo lo sigo, porque se levantó entre los muertos. Y si Él tuvo ese poder para levantarse, ese poder me ayuda a mí en mis debilidades. Ese poder ayuda cuando estás tambaleando. Ese poder ayuda cuando querés ser infiel a tu casa, a tu marido, a tu mujer. Hermano, ¿sabe por qué es la fama de Jesús más grande que todos los tiempos? ¿Y por qué es la diferencia? ¿Y por qué nos volvemos locos por Él? Por el domingo de resurrección. Miren, ¿sabe por qué fue la derrota en la cruz? Para el diablo fue victoria. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, el Señor empezó a poner los castigos. Y al diablo le dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y entre su simiente. Tú te herirás, ella te herirá la cabeza, y tú le vas a herir el talón del pie. El diablo pensó que había ganado y había vencido, que había tenido victoria el Viernes Santo. ¿Está conmigo? Pero ¿sabe cuándo el Señor le atascó la cabeza? Cuando de repente ya no estaba en la tumba. Amén. Cuando de repente ya no estaba en la tumba. Y es necesario que nosotros tengamos claro que el Cristo que adoramos, al Cristo que seguimos, al Cristo que servimos, está vivo, señores. Si no hubiera sido un profeta más, que de verdad hubiera sido un hombre común y corriente, entonces en vano hubiera sido esos milagros, esa mirada penetrante, esa palabra, mire, ese sermón del monte. De verdad, solo un Dios podía darlo. Los demás, todos los predicadores, somos copiones de esto. No hay nada original. Lo original lo hizo Él. Él es el original de todo. Por eso cautiva. Nosotros somos copiones que oramos y Dios nos da el mensaje que creemos que ustedes necesitan. Que Dios me decía: necesitan saber que yo estoy vivo, que yo no solo estoy 4 días, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Resurrección. Necesitan saber que después del domingo, después del Viernes Santo, empezó todo. Hermano, no todo termina con el amén. No todo termina con el amén. ¿Y saben por qué Dios tiene seguidores? Miren, se lo voy a poner un ejemplo que acaba de pasar. Cuando vimos la selecta de playa contra Jamaica, ¿cuánto nos lo gastamos? Yo gasté los de la selecta de playa. ¿Sabe qué le dije a mi mujer? ¿Viste? Le quiero mucho esa palabra que digo. O sea, muchas salsas que los mejores que quedan que 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. No, no los acabamos, yo sí me agarré. Todo le dije, no está prestando, mi querido. O no, estaban derrotados. Ojo, era como el Viernes Santo con Jesús. Todos sus discípulos murieron así, derrotados en la cruz. Murió. O sea, el profeta, el hombre que yo seguía, se acabó, murió. Y el diablo en victoria y los hijos de Dios en derrota. ¿Está conmigo? Porque ninguno, la Biblia no dice que todos se regocijaron cuando estaba en la cruz. Ninguno. Todos dudaban. Inclusive al día siguiente, las Marías, cuando fueron al sepulcro, lo dice
el Evangelio según San Lucas, usted lo busca en el 24 en adelante, del 1 al 12, dice que las primeras que fueron las Marías. ¿Y sabe qué llevaban? ¿Ustedes creen que llevaban panderetas para adorar al Dios de ellos, al Dios vivo, a Jesús que resucitó? No, señores, ¿sabe qué llevaban? Especies aromáticas. ¿Para qué? Para preparar el cuerpo del Señor. O sea, que ellas lo consideraban muerto. Ellas estaban haciendo la tradición y la costumbre para ir donde el muerto. ¿Está conmigo? Se les había acabado la peseta, la hora de la llamada. Se les había venido todo encima. Y el diablo estaba aparente victoria. Allí es donde mesiánicamente el principio de las cosas, el Señor Jesús le dijo: tú, mire, me vas a dar una mordidita en el talón, en el carcañal. ¿Está conmigo? Y todo lo demás en derrota. ¿Por qué? Porque su líder murió. Porque su líder fue crucificado. Porque su líder, lo que pasó fue que fue avergonzado y lo pusieron en medio de dos ladrones. Entonces las mujeres que fueron las primeras que fueron a buscarlo en la mañana iban a preparar el cuerpo de un muerto que hacía 3 días había fallecido. Lo habían matado en la cruz, pero la verdad es que no lo mataron. Él decidió morir, pero ese es otro tema. ¿Está conmigo? Y cuando llegaron fue la sorpresa. Iban preparadas para un muerto. Se les aparece un ángel y les dice: muchachitas, espera, ¿para dónde vamos? Pues sí, a ver a Jesús. Y les dijo: ¿sabe qué les dijo ahí? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. Y se quedaron y vieron la palabra, lo que el ángel les dijo, y tuvieron un momento de analizar y decir: cuando seguimos con las especies aromáticas para ir a preparar el cuerpo, o la botamos y caemos a la palabra. ¿Saben qué hicieron ellos? Tuvieron a todos, botaron los guacales cuando llevaban en las especies aromáticas y salieron corriendo. Denle un aplauso fuerte a ellos. Y salieron corriendo. ¿Y saben qué es lo insólito y lo mejor de todo esto? ¿Sabe a quién se le aparece primero? A María, de la que había echado 7 demonios por algo. Quizás la María le dijo: aquí se metí las patas de Jepite que tenía, que me daba billetes por subir a y este ya se murió. A la primerita, perdonen, a la más pecadora, quizás entre comillas. Aleluya. ¿Ya? Y entonces ella se acercó a ella como queriendo decirle: mamita, yo soy real, no te equivocaste, seguiste al correcto, seguiste al del poder, seguiste al del cambio, seguiste al de la transformación. Hermano, eso pasó el domingo. Se le apareció a la primera. ¿Por qué? ¿Casualidad? No. Por eso dice la palabra de Dios que el que más pecó, más amó. Al que más ha metido la pata, más se le ha perdonado. Y fue la primera que Jesús se le apareció en vivo. Y dice la palabra de Dios que las Marías tocaron los pies de Jesús. O sea que ellas dijeron, pero creyeron antes. Con el ángel creyeron. Y la fe las trajo a lo real, donde se les apareció. ¿Está conmigo? Dudar, por supuesto. Todos lo hicieron. Y cuando regresaron y caminaron y llegaron y fueron tocadas y se les apareció a María, fueron vueltos locas donde estaban los discípulos y los demás. ¿Y saben qué hicieron los grandes espirituales, los ungidos de Dios, los líderes de la iglesia evangélica, de los defensores del evangelio? Las recibieron con los brazos abiertos y todos empezaron a orar a Dios: Señor, gracias porque resucitaste, es cierta tu palabra. Eso pasó. No pasó eso, Señor. Todos dudaron. Solo uno salió corriendo. ¿Quién cree que fue? ¿Usted cree que fue espiritual? Porque tenía una culpa que no aguantaba la garganta porque lo acababa de pegar. 2 días antes lo había pegado.
jueves en la noche lo nevó y no aguantaba una culpa tan tremenda que algo tenía que hacer él para que se le quitara. Y cuando le dijeron las Marías entre la duda, yo no sé, pero algo va a pasar, pero yo voy a ir, y sale corriendo. Créanme, lo siento en mi corazón y en mi espíritu, que él no lo hizo por espiritual y por querer, lo hizo por ver cómo mitigaba su culpa, porque sabía que había metido la pata. Aquí dice, pero el domingo es lo que te pide aquí. Yo no voy a seguir a alguien derrotado. ¿Y qué pasó con la selecta de playa? Fabricio apartándose. Primer gol, se salió. Y esto no sirve para nada. Que vayan mejor a pescar. Ahí está mi esposa de testigo. ¿Es cierto? Soy humano. De repente, 4-1. De repente, 4-2. Y de repente, 4-3. Ya cambió el fútbol. Eso no es y de repente, 4-4, Señor, hasta me persinaba ahí. Los ángeles ahí. De repente, 5-4. Yo me fui levantando de la cama. Y los colegios gritaban el 6-4, no me acuerdo qué padre. El 7, ¿sabes? Así me lo escuché. ¿Por qué? Porque cuando estaba en el suelo, le dieron una remontada. Lo insólito de Jesús fue pelar de las 5 por él en la cruz. Pero por mí, todo el mundo quería estar con él. Esa remontada es la más grande que un hombre, un ser humano, pero Jesucristo era también 100% hombre. Pensar la muerte, señores. Yo lo voy a seguir. Si Cristo se hubiera quedado en la cruz, yo no lo sigo. Pero como él se levantó, hizo el acto de poder más grande de todo, que es resucitar. Si todo se termina ahí en la mente, ¿ya? ¿Dónde está el Buda? ¿Dónde está todo esto? ¿Ah? ¿Dónde están? Pero Cristo, ¿dónde está? Sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque el tercer día resucitó, y por eso tú estás sentado en esa silla. Y por eso su fama es más grande ahorita. Porque al Dios que seguís, el Dios que venció la muerte, el Dios de la remontada de verdad, el diablo hizo fiesta, pero no aguantaba. No aguantaba. Él se quería levantar. ¿Estás conmigo, iglesia? ¿Cuántos sí? ¿Saben cuántos millones somos de salvadoreños cristianos? Solo en El Salvador, en un país de 6-7 millones, solo estoy hablando del territorio nacional, todos los que están en el extranjero. Solo en El Salvador hay 2,5 millones. Mejor en todo el mundo. ¿Viste ese gentío en Semana Santa, en las procesiones, en la televisión? El que quedó cargado, no te preocupes, estamos cargando de eso. ¿Sabes? Es por ese gentío cuánta gente era. ¿Y todo por qué? Por el domingo de resurrección. Eso transformó el corazón de todos. Ese acontecimiento y ese evento, señores, marcó la historia. Y por eso es que se dice antes de Cristo y después de Cristo. Ahí se cambió hasta el día de reposo. Antes era el sábado, con la resurrección de Cristo el domingo, se cambió el domingo. Por eso nosotros vamos a estudiar el domingo y el sábado. ¿Está conmigo, iglesia? Ahora, quiero terminar con esto. ¿Qué beneficios puede traer prácticos a mí la resurrección de Cristo? ¿Qué beneficios? Miren, váyase por favor a San Lucas, pasa el avance. San Lucas 24. Solo te lo voy a mencionar.
El próximo domingo tengo que buscar el libro de Josué. Por lo menos, el Evangelio según San Lucas capítulo 24 dice en el primer 24:1 del primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Pero lo primero que prácticamente yo pude encontrar es, para decirlo esta mañana, es que un beneficio práctico de la resurrección es al que madruga, Dios le ayuda. Buscarlo de mañana. Hasta hay un coro que dice: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Hay respuesta en la madrugada, hay algo, no sé, pero hay algo en la madrugada, hay algo temprano. Estas mujeres, independientemente de lo que te expliqué, pero hay algo de respuesta porque fueron a buscarlo a primera hora, no aguantaban las ganas, no aguantaban las ganas de ver, aunque fueron con especies aromáticas, pero corrieron temprano. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana. ¿Y qué encontraron? La respuesta. Encontraron al ángel que les aclaró. Y encontraron a Jesús. Se les apareció primero a ellas. ¿A quiénes? ¿Por qué no a los discípulos? ¿Por qué fueron a ellas? Porque fueron ellas que de mañana empezaron a buscar la resurrección. Ese es un beneficio práctico tuyo. Búscalo. Búscalo de madrugada, de mañana. Él está vivo. Cristo de verdad no está muerto, Él está vivo. Es un beneficio práctico. Segundo, dice más adelante, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con que estuvieron resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ojo, acordaos de lo que nos habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Saben? En los momentos de dificultad y en los momentos de duda, en los momentos de confusión, la resurrección te trae el recuerdo de la palabra de Dios. Si se te olvida, el Espíritu Santo te recuerda los pasajes bíblicos que ha resuelto y ha sacado a los diferentes personajes bíblicos a lo largo de toda la historia de la palabra de Dios. Ahí aparece cómo hubo victoria con Gedeón, con Josué, con Barak, con Moisés. ¿Está conmigo, iglesia? La resurrección lo que hace es te recuerda la palabra en momentos de dificultad y te da la salida, te da paz. Las mujeres fueron en paz cuando llegaron y les dijo: ahí se las ha olvidado, pero no se preocupen, yo les voy a reportar. Y les empezó a decir: acuérdense lo que les dijo. Y entonces en la angustia empieza una pausa y la gente empieza a decir: el Señor nos dijo esto, el Señor nos dijo que tenía que padecer, que tenía que sufrir, pero dijo que iba a resucitar al tercer día, y eso les alegró la vida, Señor. Por eso salieron corriendo. La resurrección te recuerda en los momentos de aflicción, te recuerda la palabra. Hay momentos que no puedes hacer nada, Señor. Hermano, hermana, hay momentos que tenés problemas tan difíciles que por más ni el dinero, ni tu familia, ni tus hijos, ni tus títulos, ni las posesiones, nada. Lo único que hay momentos de dificultad. ¿O no? Solo Él. ¿Qué podían hacer los discípulos? Reviviendo, ¿no? ¿Qué podían hacer? Estaban siendo perseguidos. Estaban siendo perseguidos. Eso se llama beneficios prácticos. Amén. Él sí sabe qué hacer en los momentos de confusión. ¿Qué
Jesús supo qué hacer para mitigar la confusión, el dolor y la duda. Él supo qué hacer y hizo lo correcto, que era resucitar. ¿Está conmigo? Por último, dice, como tuvieron temor el 5, 24, 5, y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No busques en mi infructuoso. Hermano, ya no busques la solución en los bancos, ya no busques la solución con los abogados, ya no busques la solución, percibiendo tu micrófono, ya no busques la solución, hermano, donde Él no está. Porque donde hay cosas muertas, ahí no está. Buscalo donde Él vive. Y Él vive aquí. ¿Sabe dónde resucita Él? Aquí. ¿Sabe dónde Él vive? Aquí. ¿Sabe dónde puedes sentir a Jesús que hace los milagros enfrente tuyo? Cuando empiezas a leer los evangelios, cuando empiezas a llorar. Él vive en esta palabra. Él no vive en el diario de hoy, en el diario del mundo, ni en la prensa gráfica, de verdad. Él no vive en TCS, Él vive aquí. La esperanza tuya tiene que ser aquí, en la palabra. Las noticias dicen que sí hay una situación difícil, pero aquí dice que para todo hay salida, que cada prueba tiene su salida, y que Jesús a nadie le da, ojo, a nadie le da una prueba que no pueda soportar. Aquí lo dice, no lo dice en Netflix, no lo dice en Facebook ni en Internet, lo dice aquí. Aquí está la solución. Amén. Así que lo busquemos entre las manos. Y por último, le dije que dos acontecimientos hicieron la fama de Jesús. Miren, si se oye, así se lo voy a poner. Mire eso. Lléveme la mano, el ejemplo de las manos. Se lo repito. Aquí el Espíritu Santo y aquí Jesús. Cuando Jesús murió y resucitó, empezó a ascender, a tomar su lugar al privilegio de la diestra de mi Padre. Su misión había concluido. Consumado es, hecho está. Redimió el pueblo de sus pecados a través de su sangre, y el Espíritu Santo empezó a descender en la iglesia. De arriba, el Espíritu Santo abajo. La función del Espíritu Santo fue devolverle la fe a Pedro, a Santiago, a Juan, a Marcos. ¿Está conmigo? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Volvió a enamorar al pueblo de Jesús. Y cuando vino el día de Pentecostés, los embriagó del Espíritu Santo, y la iglesia, ojo, nació ahí. Ahí nació la iglesia evangélica. Jesús ascendió, el poder de la resurrección se dio, y el Espíritu Santo descendió a hacer su obra. Él que es convencido que Jesús vive. Apaguen las luces, todos cierren sus ojos, por favor.